Bueno, entonces el tema es eso. Sin embargo, haciendo un resumen de las clases anteriores y de los temas anteriores, que hemos hablado primero de los trastornos de la hemostasia y que los dos primeros trastornos son los sangrados y la trombosis. Entonces, en ese contexto vimos que hay 5 pasos o hay tres pasos, digamos, para mantener la hemostasia. Uno es el primer paso donde interviene el tromboxano A2 y lógicamente la fase plaquetaria. Segundo, la fase de la coagulación sanguínea. Y tercero, la fase de la fibrinolisis. En cada uno de ellos hay un mecanismo de acción. Entonces, el sangrado puede ser producido por cualquiera de las tres fases. Luego, en otro contexto, hemos visto cuáles son los fármacos que son antitrombóticos, o sea, son los anticoagulantes en primer lugar, en segundo lugar los antiagregantes plaquetarios y en tercer lugar son los trombolíticos. En ese contexto vimos dentro de los anticoagulantes, vimos las anticoagulantes parenterales, que son las heparinas no fraccionadas o las heparinas convencionales y las heparinas de bajo peso molecular. La diferencia está en que la primera se une a la antitrombina 3 e inactiva varios factores, incluyendo la trombina. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular solamente inhiben directamente el factor 10 y luego la trombina. La eficacia es casi similar, sin embargo, al parecer tienen menos problemas de sangrado que los otros. Por otro lado, ¿cómo controlo el uso de la heparina? Lo controlo con el tiempo parcial de tromoplastina activado y que generalmente se tiene que duplicar el basal, que es hasta 40 segundos. ¿Y cómo controlo el uso ya, y esos, y cómo controlo las heparinas de bajo peso molecular? En realidad no tienen un control estricto, sin embargo se pueden ver, digamos, por todos haciendo un perfil de coagulación en general. El otro aspecto es con relación a los anticoagulantes orales, que entre ellos tiene la warfarina, que es un fármaco de margen terapéutico muy estrecho, que tiene interacciones medicamentosas y que puede ser con muchos medicamentos y que produce muchas reacciones adversas y por eso y tiene un porcentaje más elevado de sangrado que los otros. Los otros anticoagulantes orales actúan en dos niveles. Uno es el que existe como por vía oral exclusivamente, porque hay otro por vía parenteral, pero es el dabigatran que actúa como inhibidor directo de trombina. Y que los otros actúan a nivel del factor 10, o sea, tenemos el rivaroxaban, apixaban, doxaban. Entonces, la ventaja de esto es que producen menos sangrado pero que también, pero que también el efecto es similar, pero ahora las preparaciones de bajo peso molecular, los otros fármacos que se aplican por vía oral, generalmente, cuando hemos hablado de insuficiencia, de arritmias, hemos visto que la fibrilación auricular una de las complicaciones es fenómenos tromboembólicos. Y a todo paciente que tiene fibrilación auricular para un tratamiento integral hay que darle anticoagulantes. Y de entre ellos se utilizan los anticoagulantes orales. Antes se usaba la warfarina, sin embargo en la actualidad se está usando más los inhibidores de factor 10, que es el rivaroxaban, apixaban, porque tienen menos riesgo de sangrado. Luego hemos visto lo que son los antiagregantes plaquetarios, entre ellos tienen los inhibidores del trombosano 2, los inhibidores de ADP, los inhibidores de la glicoproteína 2,3, y lógicamente cada uno de ellos tiene sus características y sus usos. Generalmente la aspirina, que prácticamente que se utiliza, es el antiagregante plaquetario, tiene una acción con la plaqueta irreversible y que lógicamente antes de una intervención quirúrgica debe suspenderse por lo menos 7 días y el riesgo de sangrado es alto. Entonces, es eso. Ahora tenemos después hemos visto los trombolíticos y de entre los trombolíticos que son
activador del factor activador de plasminógeno que transforman el plasminógeno en plasmina y que estos degradan a la fibrina. Prácticamente es para disolver los trombos que tienen utilidad en el infarto agudo de miocardio, especialmente con elevación de ST, generalmente, y ¿cómo se llama? También en trombosis pulmonar, también se utilizan los trombolíticos. El principal es el alteplasa, porque la streptokinasa tiene, si bien es cierto que es mucho más barato, pero tiene muchas reacciones de tipo alérgica, y en estudios realizados, estudios clínicos realizados, se ha visto de que la alteplasa tiene mejor eficacia. Luego hemos visto también las causas de sangrado. Entre las causas de sangrado ya hemos mencionado, pero también tenemos los antifibrinolíticos. ¿Cuáles son los antifibrinolíticos? Los antifibrinolíticos son el ácido tranexámico y el ácido epsilón aminocaproico y la protinina, que ha sido suspendido del mercado ya totalmente por muchas reacciones adversas. Luego, ahora vamos a pasar, ya hemos visto también lo que es las anemias nutricionales, y dentro de las anemias nutricionales hemos visto las anemias microcíticas hipocrómicas, que las que tienen un volumen corpuscular bajo y una concentración de hemoglobina corporal baja, un fierro, una hemoglobina baja, pero se demuestra porque una hemoglobina baja, la anemia puede ser por cientos de causas. Entonces hay que ver si en este caso es una anemia de tipo nutricional. Puede ser por pérdida, puede ser por pérdida o por falta de aporte. Y hay muchos casos, tanto en la dama como en el varón, hay diferentes causas de pérdidas y a veces son hasta neoplasias. Entonces hay que explorar bien la pérdida. Pero es una anemia microcítica, hipocrómica, con fierro bajo, con transferrina elevada y con ferritina, que es el depósito bajo. ¿Y esto a qué conlleva? A que el tratamiento, que es con sulfato ferroso, pero la dosis se calcula por el fierro, el fierro, digamos, el equivalente, o sea, el fierro libre, o sea, no la sal, sino el fierro, y se calcula 2,1, 2,3 por 3 a 3 miligramos por kilogramo de peso en los adultos, generalmente el fierro libre. Entonces, por otro lado, el tratamiento es por 6 meses hasta que haya algunos depósitos de ferritina. El otro aspecto que hemos visto es la deficiencia de vitamina B12, y hay deficiencia de vitamina A, también de ácido fólico. En ambos casos hay una anemia megaloblástica y que se caracteriza por ser macrocítica, y la concentración de hemoglobina corpuscular puede ser normal o puede ser elevada. Generalmente, entonces, esa es la característica, pero las cifras normales de ácido fólico son por encima de 4, generalmente estable, ya definitivo, y la otra por encima de 300 a 400, la de vitamina B12. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una cifra de ácido fólico de 3,5, que está en el borde. Algunos lo refieren como normal, pero estamos viendo nosotros como borderline. Entonces, que lo mencionan muchos autores. Y si la vitamina B12 está en 250, 280, entonces ambos están en borderline. ¿Qué le doy? ¿Le doy las dos cosas? ¿Le doy uno? ¿Le doy lo otro? Más fácil generalmente es darle, dice, el ácido fólico, porque el otro hay que darle por vía parenteral o por vía oral. Ahora hay mucho por vía oral también. Sin embargo, Pero mira, hacer determinación de, tienen 6. ¿Quieres yo? por favor, hacer una determinación de homocisteína y de ácido metilmalónico. Si los dos están elevados, prácticamente la deficiencia es de ácido de vitamina B12. Si está elevado solamente el ácido vaninmanólico, está prácticamente, la deficiencia es de ácido fólico. ¿Por qué es esto? Porque
si generalmente la deficiencia de vitamina B12 conduce a trastornos neuropsiquiátricos. Y si uno le da ácido Alexander. fólico y no le da vitamina B12, prácticamente el paciente va a exacerbar su cuadro. Por favor, estoy escuchando interferencias. Les voy a agradecer. Si necesitan comunicarse o tienen alguna duda, por favor, escriban por chat o levanten. Ya, por favor. Pero no me estén ocasionando interferencia porque no escucho bien y no escuchan bien sus compañeros. Les voy a agradecer. Les ruego, por favor. Entonces, ahora sí vamos a ver ya lo que es la farmacología de la aterosclerosis y farmacología de las dislipidemias. Esto es muy importante porque la aterosclerosis es muy común y como vamos a ver, a veces se forma desde la niñez y lógicamente que es un proceso bastante largo, pero la aterosclerosis tiene que ver mucho con las enfermedades cardiovasculares. Y lógicamente, la aterosclerosis tiene que ver mucho con la disfunción endotelial y hay factores que están en relación con la disfunción endotelial y también hay algunos aspectos que pueden mejorar esa disfunción endotelial. Pero uno de los factores importantes para la aterosclerosis es las dislipidemias, que eso es lo que vamos a tratar ahora y ver el tratamiento. Entonces, la tenemos acá, la aterosclerosis. Es un proceso que causa enfermedad. ¿En dónde? En las arterias coronarias, en las cerebrales, en la aorta, en las arterias periféricas de mediano y gran calibre. En esa es aterosclerosis. Cuando les hacen a veces una angiografía o actualmente hacen tomografía con contraste y hacen angiotomo y prácticamente ahí ven, algunos se ven las placas inclusive en las placas aterosclerosas. Inclusive cuando ahora les piden el ecodoppler de los miembros inferiores, ahí a veces salen que hay placas o hay calcificaciones. Entonces, esto es importante. Ya hemos dicho que esas placas ateromatosas generalmente, bueno, dan obstrucciones, pero cuando eso se rompe da trombosis. Y eso ya lo hemos visto en insuficiencia coronaria. Ahora vamos a ver hemos visto que la aterosclerosis puede empezar desde la niñez con las estrías grasas, la formación de estrías grasas. Tenemos la histología, tienen primero las estrías lipídicas, segundo, engrosamiento de la íntima por acumulación de macrófagos que están cargados de lípidos, luego un casquete fibroso. Placas con un núcleo lipídico bien definido, cubierta por un casquete fibroso. Y el otro vasovasor, proliferación de vasos en la zona, donde vamos a ver qué tipos de problemas. La placa fibrosa envuelve la estrella grasa vía acumulación de tejido conectivo con incremento de células llenadas por lípidos. Ya lo hemos visto en la lámina anterior. Lesiones avanzadas contienen una parte lípida necrótica y eventualmente calcificada a veces. Las formaciones ateromatosas se asocian con remodelación positiva y negativa. ¿Qué significa la remodelación positiva? El área de membrana elástica externa, el área- debido a un aumento de compensatorio en el tamaño del vaso local, o sea, el área de membrana elástica externa. La remodelación negativa es más pequeña en la lesión debido a contracción local del vaso. Vamos a verlo de una vez acá de qué se trata. Esa es remodelación positiva. La membrana elástica externa como es elástica, se extiende y lógicamente, si bien es cierto que hay obstrucción, pero la obstrucción todavía permite el paso. Cuando la remodelación es negativa, como esta la lesión pequeña acá, prácticamente no se extiende y hay mayor obstrucción. Entonces, puede haber hemorragias también intraplaca. Esto lo pasamos brevemente porque me supongo que ya lo han llevado en histología también. Ahora, esta es una estría grasa. Estría grasa con engrosamiento de la íntima y el núcleo lipídico, o sea, todo con su casquete, con todo, completo. Esta es una sección de una arteria coronaria, demuestra que la cambios aterolactósicos, una estría grasa.
¿Qué factores intervienen? ¿Qué factores causan y qué factores intervienen para mejorar la disfunción endotelial? La disfunción endotelial, que es justamente la que estamos viendo, incrementa con la edad. A mayor edad, mayor disfunción. El sexo masculino, al parecer, tiene mayor predominancia por hacer disfunción endotelial. Los pacientes que tienen historia de enfermedades cardiovasculares, también. Los fumadores tienen mucho riesgo y el problema de colesterol, los dos, incremento del colesterol y baja del incremento del colesterol LDL y baja del colesterol HDL. El HDL es un colesterol protector. Luego otros factores, hipertensión, incremento de la homocisteína, diabetes mellitus, obesidad y comidas grasas excesivas. Comidas grasas. Todo esto son factores. Y es bueno que esto lo vean para familia, para ustedes mismos y para sus pacientes. ¿Qué intervenciones mejoran la función endotelial? Los antioxidantes. Acá hay una serie de alimentos, una serie de productos que dicen que son antioxidantes, probablemente lo sean, pero la cantidad, pero hay mucha, pero tienen que haber estudios, tienen que haber estudios. El dejar de fumar, bajar el colesterol. A veces también a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, pero dos aspectos importantísimos, no solamente en esto, sino también en hipertensión, en diabetes, en enfermedad, en artropatías, en obesidad, etcétera, etcétera. Ejercicio y dieta mediterránea. La dieta mediterránea generalmente es una dieta que la describen o la dibujan como una dieta, como una dieta triangular con el vértice. En el vértice están las sustancias que se deben consumir rara vez o muy poco, donde están las carnes rojas. Y la base de lo que más se dieta son verduras, frutas, cereales, etcétera, etcétera. Y es lo que ya hemos mencionado que la LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, que es la que produce la aterosclerosis. La LDL oxidada se oxida y forma la estría grasa. La L oxidada entonces produce disfunción endotelial y produce inflamación. La estría grasa con estos dos factores, la placa no clasificada, al final hay una ruptura de la placa y lógicamente trombosis y una insuficiencia síndrome coronario agudo que hemos visto anteriormente. Entonces, la oxidación de LDL alto. Por eso es que uno de los principales objetivos en un tratamiento de las dislipidemias es bajar el LDL. Si este se oxida y se inflama y hay disfunción endotelial, prácticamente va a formar lo que ya hemos mencionado y se puede romper esa placa. Entonces, ya hemos mencionado que hay muchos factores para la patogenia. La disfunción endotelial, uno, dislipidemia, factores inflamatorios, inmunológicos, rotura de placa y tabaquismo, que son. ¿Qué hace el endotelio? O sea, cuando hay disfunción endotelial, el endotelio modula el tono, la hemostasia e inflamación a través del sistema circulatorio. La disfunción es un paso inicial causada principalmente por pérdida del endotelio derivado de óxido nítrico. Esta disfunción endotelial está asociada con múltiples factores que hemos visto: hipercolesterolemia, diabetes mellitus, hipertensión, tabaquismo. En particular, es inducida por la LDL oxidasa y puede ser considerada vía común, pero puede ser mejorada con la corrección de la hiperlipidemia. Creo que es importante. Nosotros estamos viendo, ya hemos visto un seminario taller de diabetes en los cuales se usa la farmacoterapia basada en problemas
y vemos que una de las estrategias terapéuticas para cumplir los objetivos de una terapia generalmente es ¿cómo se llama? Las estrategias no farmacológicas. En estos casos, Mateo, lo esencial, lo primero que se debe hacer es la corrección de la dieta con terapia no farmacológica, o sea, con dieta y ejercicios primero, y luego ya, si es que no hay, no cede, luego ya con estatinas, que incrementa la biodisponibilidad de ácido nítrico, o con IECA y con altas dosis de antioxidantes. Esta es la forma. La inflamación, macrófagos, que ya toman el LDL oxidado, ya hemos visto en la lámina anterior, liberan una serie de sustancias antiinflamatorias, citoquinas y factores de crecimiento. Entonces, y por último tenemos las dislipidemias. Y acá tenemos en esta lámina podemos observar objetivamente un esquema de la patogénesis de la sangre. El LDL, acá actúan los proteoglicanos, se oxidan, el LDL oxidado, lógicamente acá están la acumulación de colesterol en los macrófagos, son las células grasas. Intervienen los monocitos, el endotelio, la disfunción endotelial, crecimiento de los fenotipos, etcétera. Todo, esta es una pared arteria, de una arteria. Entonces, y en la lámina de la derecha podemos observar el proceso largo, crónico, desde la estría grasa hasta la rotura de la placa y la trombosis. Acá es trombo, este es un trombo, este es rotura de placa. Entonces ven todos los pasos a donde uno puede llegar. Entonces, sin embargo, tenemos que ver en esta lámina que cuando un paciente tiene alteración su LDL y bajo HDL, prácticamente hay disfunción endotelial o tiene riesgo de disfunción endotelial, entonces hay que corregir esa dislipidemia. Pero el corregir la dislipidemia no nos dice y estrictamente tiene que ser medicamentos. Se empieza con dieta, ejercicios en un tiempo y si no se le puede dar algunos medicamentos, pero también no por un largo plazo. Ahora tenemos las lipoproteínas y metabolismo rol en las arteriosclerosis. Ya hemos mencionado que las anormalidades lipídicas juegan un rol en la arteriosclerosis. Empezando que tanto los lípidos principales generalmente son el colesterol y los triglicéridos. Generalmente son insolubles en plasma. Bueno, si son insolubles en plasma y esos lípidos tienen que llegar a determinados tejidos, digamos, son transportados por lipoproteínas para utilización de energía, para realizar depósitos de lípidos, producción de hormonas esteroideas y formación de ácidos biliares. Para eso es transportado por las lipoproteínas. Las lipoproteínas, ¿cuáles son sus componentes? Colesterol, tanto esterificado como no esterificado, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. Las proteínas, el componente proteico de la lipoproteína se le denomina apolipoproteínas. Apolipoproteínas. Estas apolipoproteínas sirven como cofactores para enzimas o ligandos para receptores, que vamos a ver luego en las láminas. Factor predisponente mayor para la aterosclerosis, metabolismo anormal de las lipoproteínas. Y en pacientes con enfermedad cardíaca coronaria prematura, han visto que la dislipidemia está presente en el 70% de los casos. O sea, paciente que tiene una enfermedad coronaria, a todos casi les dan hipolipemiantes y lógicamente dieta estricta. Hay que verlo con madurez y hay que explicarle al paciente.
No se le puede decir, haga dieta y ejercicio, punto. No, señor. La dieta es importante, es posible lo envía a la nutricionista. Tiene que ser una dieta con baja en grasas saturadas, que tiene que ser una dieta mediterránea, explicarle bien o darle información al respecto y decirle cuánto baja el hacer dieta, porque ese es el problema. Dice, bueno, hago dieta, pero no me pasa nada, ¿no? ¿Cuánto baja? ¿Cuánto mejora? Hay que buscar, hay muchos estudios que mejoran, digamos, las estrategias no farmacológicas. Hay estudios clínicos definidos y que ven que mejoran notablemente. Entonces, el ejercicio también, cuánto baja de los lípidos, cuánto mejora. Ya si no, hay que hacer, no vayan directo. Porque yo veo paciente tiene, toma tu estatina, tal, tal. Es hipertenso, tómate los sartán, tal cosa. No, señor. Hay que ver, hay que analizar el caso. Y esa es las lipoproteínas. Las apoproteínas, la ApoB, esa es la que transporta a las de muy baja densidad, a la LDL y VDLDL, VLDL. Estos apolipoproteínas pueden inducir el desarrollo de aterosclerosis. Y acá tenemos el componente, ¿qué es lo que tiene? La apolipoproteína B conlleva LDL y VLDL. Tiene apolipoproteína C, los triglicéridos, el colesterol, los fosfolípidos, colesterol libre y otras apolipoproteínas, pero esta es la que predomina en este caso. Entonces, dentro de las lipoproteínas tenemos los kilimicrones, transportan lípidos dietarios, que vamos a ver luego en la próxima lámina, asociados con no está la ApoB, B100, acá está la ApoB 48. La VLDL y la IEDL, o sea, proteínas, lipoproteínas de muy baja densidad y lipoproteínas de densidad intermedia, los de muy baja densidad transportan triglicéridos y en menor grado colesterol, ya casi apolipoproteínas B100. La IDL transportan ésteres de colesterol y triglicéridos, apolipoproteínas B100 y otras más. Las LDL transportan ésteres de colesterol, apolipoproteínas B100 y C3. La HDL transportan ésteres de colesterol, pero no transporta con son con este tipo A, C, D y E, apolipoproteínas. ¿Y por qué el HDL? El HDL es un anti-aterogénico contra la aterogénesis. Entonces lo que se necesita es, por eso es, cuando el LDL está muy alto y el HDL está bajo, el riesgo es elevado. Entonces hay que corregir eso. Y especialmente hemos visto. Luego vienen acá otros aspectos. Hemos mencionado que hay dos lípidos fundamentales, uno es el colesterol y otro los triglicéridos. Hemos visto que generalmente hay una asociación entre triglicéridos y las lipoproteínas de alta densidad, el HDL. Entonces, generalmente dicen triglicéridos elevados y baja HDL son riesgos de enfermedad coronaria. Pero al parecer más está en relación la enfermedad coronaria con el HDL, con baja de HDL, más que la elevación de triglicéridos. La elevación de triglicéridos tiene mucho impacto, aparte de esto, de los factores de riesgo, tiene impacto en producir pancreatitis crónica, generalmente. Yo recuerdo mucho de una persona que le hicieron una tomografía, le encontraron una mancha en el Wilson, y en toda esa zona, diagnóstico neoplasia de páncreas, lo operan, ven que el páncreas estaba duro, no,
Ya no, lo cerraron, le sacaron una biopsia, la biopsia salió negativa. Posteriormente le hicieron otra intervención, vieron que no había absolutamente nada y que era una pancreatitis crónica. Revisando bien la historia de que esa persona cursaba con hipertrigliceridemias más de 500, 800. Entonces, las hipertrigliceridemias conllevan a pancreatitis crónica. Bueno, ahora volviendo a esto, la HDL, en contraste con la LDL y VLDL, la LDL y la VLDL, estas transportan al colesterol, generalmente transportan colesterol. El HDL, tiene propiedades antiaterogénicas, que incluye salida del colesterol con macrófagos, antioxidación, protección contra la trombosis, mantenimiento de la función endotelial y mantenimiento de una viscosidad baja sanguínea. Hay una lipoproteína A, es la forma especializada de LDL, es un factor de riesgo para el desarrollo de arteriosclerosis. Tenemos el metabolismo del exógeno y el metabolismo. Metabolismo exógeno se refiere a, las, a los triglicéridos y a los colesterol de la dieta. En la célula intestinal se absorben los ácidos grasos libres. Se combina con glicerol para formar triglicéridos. Y en menos grado, colesterol esterificado, los cuales son ensamblados por los quilimicrones. O sea, los quilimicrones son los que los llevan. La principal lipoproteína es la B48, pero también la C2 y E, que son adquiridas como kilomicrones y entran en la circulación. Estos dos, la ApoC2, que es la que C2, es un cofactor de lipoproteína lipasa. O sea, acá tenemos los ácidos de la lipoproteína lipasa, ApoC2. Es una, es una, es un factor, es un cofactor de la lipoproteína lipasa, la cual hace que los kilimicrones sean más pequeños, en parte, y parte hidrolizados para liberando ácidos grasos. Entonces, esta es la que hacen cofactores de la lipoproteína y grasa. Los quilimicrones remanentes, los más pequeños, son entonces liberados a la circulación por quilimicrón remanente hepático. Entonces llega acá. Y los lípidos endógenos, una vez acá en el hígado, se sintetiza el VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad nacientes, o sea, inmaduras, pero con la apoproteína B, 100. En cambio, asociado al LDL, a los ésteres del colesterol y a la APO, van a formar ya el VLDL maduro. Y que lógicamente estos aparentemente igualitos van a liberar ácidos grasos, forman los VLDL remanentes y llegan al hígado. Las dislipidemias generalmente expresan como anormalidades de concentración plasmático lípido. Y hemos visto, generalmente se caracterizan los niveles de LDL alto y reducido HDL. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cardiopatía coronaria? Por ejemplo, tabaquismo. Paciente, yo no sé por qué se fuma. Eso es prácticamente una dependencia también al tabaco. Hipertensión, obesidad, diabetes, mellitus. Pero también puede ser por factores genéticos y el estilo de vida. Vida sedentaria y exceso de ácidos grasos saturados. Parrilleros, todos los días parrillas, eso es un problema. Entonces, como ven, esto es importantísimo. Entonces, para la salud y los problemas más frecuentes se ven en todas las especialidades o problemas cardiovasculares. Entonces, se caracteriza por elevado lipoproteínas de baja densidad y colesterol o triglicéridos baja
lipoproteínas de alta densidad, el HDL, o combinación de ambas. Entonces puede haber colesterol elevado, triglicéridos elevados, disminución del HDL, incremento del VLDL, incremento de la lipoproteína de densidad intermedia, del LDL de baja intensidad, que puede deberse a defectos en los receptores, déficit de lipoproteína lipasa o aclaramiento deficiente de las partículas residuales. O sea, si uno va acá, puede verse a esto, a deficiencia del ácido graso, a deficiencia de los receptores y disminución del aclaramiento de los remanentes. A esto se debe. Entonces, hay una clasificación de Fred y Schuh de las lipidemias que tenemos la 1, que el micrón es aumentado, lípidos aumentados son los triglicéridos. La 2A, LDL aumentado, lípidos aumentados, colesterol. Si sabe que el VLDL transporta triglicéridos, entonces si están los dos, colesterol y triglicéridos. Y si hay VLDL y residuos de quilimicrones, triglicéridos y colesterol. Si hay quilimicrones y VDL, triglicéridos y colesterol. Las causas generalmente son primarias, puede ser genético, que no está asociado a otras enfermedades, pero puede ser, pero es poco frecuente. La secundaria se vincula a otra patología, diabetes o presión. Y acá hay un término que antes le llamábamos el síndrome X y ahora se llama el síndrome metabólico. Que vamos a ver luego qué es el síndrome metabólico y cuál es el riesgo. El riesgo del síndrome metabólico, lo mencionamos desde ahora, es incremento de la potencial de trastornos cardiovasculares. Y lo otro es denominada prediabetes. Y probablemente la mayor parte llegan en mayor o menor grado a producir diabetes. Entonces, eso es importante. Entonces, epidemiológicamente se ha visto que hay un estudio que incluye los factores de riesgo de infarto miocardio, que es importante por las dislipidemias. Se ha visto en el Perú, en alguna ciudad de la costa sierra, se ha encontrado dislipidemia en las poblaciones de altura, o sea, no es solamente de la costa. En un estudio, Tornasol demostró que la prevalencia de hipercolesterolemia en mayores de 18 años en la costa y en la sierra. El porcentaje varía, pero hay en ambos lados. El diagnóstico. Esto es lo que se pide: colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos. Lo normal, digamos, colesterol es menos de 200. El LDL actualmente ya no lo consideran 130, sino menos de 100. 100. Los endocrinologos dicen no, no, no 100. Evidentemente sí han habido avances en estos días. Colesterol HDL mayor de 35 y en damas un poquito más. Y triglicéridos menos de 35. Y eso es límite alto y este es el elevado ya. Entonces, hipercolesterolemia aislada, solamente colesterol elevado. Hipertriglicemia aislada, colesterol normal con triglicéridos altos, más de 150. Dislipidemia mixta, ambos. Colesterol HDL bajo, con H solamente. Esto no más, nada más, no tiene más. Empiezo con dieta, empiezo con ejercicios. Y si no, ya empezaré pues, con los fibratos o empezaré con la niacina, etcétera. Y acá lo que ya hemos mencionado, la hipertrigliceridemia con cifras elevadas incrementa el riesgo de pancreatitis. Las lipoproteínas y enfermedad cardíaca coronaria
prematura, por ejemplo, ¿cuáles son las que predominan? Mire, las HDL bajo, LDL alto, normal un poco, LPA exceso de la lipoproteína A en exceso con alto de LA, una combinación de ambos, triglicéridos altos menos, hiperapo B también. Entonces, mire todo lo que ya hemos mencionado anteriormente. La sintomatología generalmente no hay mucho en el examen, generalmente se establece por examen serológico, no hay muchos signos. En algunos casos hay la obesidad permanente, prominente abdominal. O sea, hay personas que dicen, no, yo no estoy gordo, sí, pero tiene cinturita de gallina, como dice, disculpe la frase. Entonces, y para eso hay medidas que vamos a ver luego ahora. Entonces, en la actualidad, bastante personas se tiene con la obesidad abdominal y ese es un factor de riesgo ya. Hay que ver hallazgos a nivel cutáneo, depósito de lípidos extrahepático, santelas, coronal, etc. Las patologías, las dilipidemias secundarias, hemos dicho esto, síndrome metabólico, medicamentos también producen a veces dilipidemias secundarias y hemos visto, vamos a ver qué medicamentos producen eso. Y este es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico te da, inclusive, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, no sé, pero en la Seguridad Social dedicaron a una doctora para que haga un programa sobre síndrome metabólico para detectar esto prematuramente la posibilidad de síndrome metabólico y dieron todas las medidas. Entonces, que ellos tomaron otras medidas, pero que dice, para síndrome metabólico, 3 o más factores. Acá hay 2, 4, 5 factores. De los 5, si tiene 3, ya es un síndrome metabólico. ¿Y qué significa? Si es un síndrome metabólico, significa que tiene mucho riesgo de enfermedad cardiovascular y significa que va a llegar la diabetes. Probablemente llega la diabetes. Entonces, la circunferencia abdominal del hombre mayor de 1 metro, de 102 centímetros en el hombre. Algunos consideran hasta 95 nomás, 95, 98 o 100. Pero en damas mayor de 89 y algunos consideran 85 nomás. La presión arterial, 130, esa casi equivocada, mayor de 130 con 85. Si está con 135, no es 1130, es 130. Si está con unos 135 y 86 algo, ya es un factor de riesgo. O si está ya con tratamiento, también es un factor de riesgo la presión arterial. O sea, estas son hipertensiones que le llaman hipertensión borderline también, porque la presión arterial sigue siendo 14 con 9 para arriba, ¿no? Otro, triglicéridos mayor de 175. Si están altos, ya es otro factor. LDL, HDL, disculpe, menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres. Y la glicemia en ayunas mayor de 100. Entonces, todos estos factores. Y uno no se da cuenta en realidad, porque lo que pasa es que, bueno, se preocupa a veces por una serie de aspectos, pero no se preocupa por si uno le hace a un paciente, le ve ¿cómo se llama? Con acumulación, con grasa, con lípidos incrementados ¿cómo se llama? En abdominal, la cintura abdominal. Prácticamente hay que hacer esos estudios. Glucosa, prueba tolerancia, HDL, LDL, triglicéridos, etcétera, y medir la circunferencia. Medicamentos que causan problemas lipídicos. Los corticoides, estrógenos, diuréticos, tiacídicos, beta bloqueadores, testosterona, anticonceptivos orales con progestágenos, ciclosporina y inhibidores de proteasa que son antirretrovirales, que lo vamos a ver en su clase respectiva también.
Esto fue un gran problema al comienzo. Yo he tenido la oportunidad de ver pacientes problemas lipídicos y que muchas interacciones medicamentosas con estos pacientes. Al final, con la aparición de nuevos medicamentos, ya prácticamente se ha ido disminuyendo, pero el problema lipídico era severo en estos casos, pacientes que recibían inhibidores de proteasa especialmente. Eso. Ahora vemos el tratamiento farmacológico, ya vemos los inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A, o sea, el HMG coenzima A, el reductasa, son las estatinas. Luego tenemos los secuestradores de ácido biliares, luego los agonistas de receptores alfa, activados del proliferador de peroxisomas, los fibratos. Tenemos las estatinas, las resinas, los fibratos, el ácido nicotínico, inhibidores de la absorción intestinal de colesterol, ezetimiba. Ácido grasos omega 3 contiene ácido eicosapentaenoico, el EPA, y el docosahexaenoico, que es el DHA. El EPA y el DHA. Sobre esto podemos mencionar que también hay cualquier cantidad de, de productos naturales o productos dietéticos que dicen, tiene omega 3, no lo compro, no hay problema, omega, me estoy ingiriendo omega. La cantidad para prevenir o para tratar dislipidemias, la cantidad allá está establecida porque hay medicamentos, o sea, con estudios clínicos, cantidad de EPA. Entonces ya existen medicamentos y si uno compara con los productos naturales, generalmente no tienen la misma cantidad de EPA y a veces tienen más de HA. Entonces es importante, como saben, la dosis es importantísima. Y los inhibidores de la lipasa intestinal. Entonces el Orlistat, que muchos lo han usado a veces para bajar de peso, etcétera, pero tiene sus complicaciones. Entonces acá tenemos las resinas, colestiramina, la niacina y el jengibre prácticamente tienen que ver, que son los fibratos y la niacina son dos. Las estatinas, los inhibidores de la absorción y otro para colesterol. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las resinas? Aumenta el catabolismo de las LDL, disminución o absorción del colesterol. Efectos en lípidos. ¿Cuáles son los que bajan colesterol? La colestiramina baja más colesterol. Las estatinas, la ezetimiba, el mimopercen, el mipomercen, la lopitapida y la lirocumab. Pues son las que más bajan colesterol. ¿Cuáles bajan más triglicéridos? La niacina y el jengibrosilo, fenofibrato y clorfibrato. ¿Cuáles son los efectos de las resinas? Disminuyen el LDL y aumenta el VLDL. Ese es uno de los aspectos. La niacina disminuye VLDL y LDL, ambos, tanto la niacina como los fibratos, y aumentan HDL también. Entonces, la rovastatina disminuye el colesterol, disminuye el LDL, lo mismo que la acetinib disminuye el LDL. El miponbracén disminuye el LDL, pero no HDL. Disminuye el LDL y disminuye el colesterol. Tenemos acá entonces tratamiento según fenotipo de lipoproteínas. Cuando hay kilomicrones, no está indicado porque es genético. Cuando el LDL está incrementado, lípidos aumentados, colesterol, las estatinas, colestiramina, colesterol, la niacina muy poco, más los tres primeros, estatina, colestatina y también la ezetimibe que hemos visto ya. Esta es una clasificación un poquito antigua. El LDL y VLDL, colesterol y triglicéridos, estatinas, fibratos y niacina. Lo mismo acá, fibratos y niacina. Farmacoterapia de las dislipidemias. Tenemos inhibidores
de HMG coenzima A reductasa, las estatinas. ¿Qué hacen? Interrumpen la conversión a mevalonato, que limita un escalón en síntesis de colesterol. ¿Qué hacen? Disminuye la síntesis de colesterol, reduce la síntesis de LDL y refuerza el catabolismo de LDL. Y el resultado, reducción de colesterol plasmático. ¿Cuáles son? Vamos a ver luego en algunas láminas, pero ¿cuáles son los beneficios? Estabilización de las placas ateromatosas y prevención de la rotura. Y porque hemos dicho que el LDL oxidado lógicamente produce inflamación, pues mejoría funcional del endotelio, inhibición de formación de trombos plaquetarios y ejerce una acción antiinflamatoria. Aumenta la neovascularización del tejido isquémico. Entonces, reducen episodios cardiovasculares y prolongan la vida en pacientes con riesgo. Pero son el tratamiento de primera línea para pacientes con riesgo elevado de enfermedad cardiovascular. Los usos terapéuticos generalmente se usan para reducir el riesgo de eventos en enfermedad cardiovascular. Son efectivas para reducir la concentración de colesterol. La farmacocinética, lovastatina y simvastatina son las drogas que hidrolizan el fármaco activo. O sea, dan, tipo prodrogas. La absorción, vamos a ver luego acá algunos. Esta es la fármacos reguladores de lípidos. Acá tenemos, por ejemplo, este es en el intestino. La ezetimiba disminuye la absorción de colesterol. Los agentes aglutinantes de ácidos biliares, por ejemplo, acá, evitan también disminuir la absorción, que vamos a ver luego cuando hablemos de resinas. Las estatinas inhiben a la HMG coenzima A reductasa para formar colesterol. Entonces, los triglicéridos, ahora los triglicéridos, prácticamente están en el BL, sobre todo en VLDL, sobre todo triglicéridos. La niacina inhibe este nivel, pero la niacina incrementa a la lipoproteína y los fibratos estimulan a la lipoproteína lipasa para formar ácidos grasos libres que van al tejido adiposo. Y también estimulan la formación de remanentes de VLDL que van a formar LDL. En esta lámina ya podemos ver qué es lo que pasa. En primer lugar, inhiben a esta enzima y ya no se forma ácido mevalónico y por lo tanto no se forma colesterol. En segundo paso, cuando hay menos colesterol intracelular, estimula la síntesis de los receptores de LDL. Mayor cantidad de receptores, entonces al aumentar el número de receptores se promueve la captura de LDL de la sangre. Y al bajo nivel de colesterol intracelular disminuye la secreción de VLDL. En esta lámina podemos observar también las características farmacocinéticas de cada uno de ellos. Atorvastatina, lovastatina, simvastatina, cada uno de ellos. Es las reducciones del LDL, que todas están casi por lo mismo. La que más, la rosuvastatina baja un poco más, pero las que más se usan, atorvastatina, lovastatina ya no se usa mucho porque tiene mucha interacción. La simvastatina, la vida media. Pero acá podemos ver algo importante también, un poquito más, vamos a darle más énfasis porque todo es importante. La atorvastatina, la lovastatina y la simvastatina se metabolizan con el citocromo, con la isoforma
3 a 4, 3 a 4. Entonces, en estos casos, los fármacos que se metabolizan por esa isoforma pueden producir inducción o inhibición de, de estas lipolipemiantes. Por otro lado, la atorvastatina, la lovastatina y la simvastatina dan metabolitos activos, igual que la rivastatina también. Efectos en la absorción del alimento, no, prácticamente no hay ninguno. Esto se administra cualquier tiempo, generalmente sea en las noches, a veces algunas de la noche. La excreción renal, como ven, es baja de todos, especialmente. La eficacia, los que reducen el LDL en porcentaje, mayor porcentaje son la rosuvastatina, ya eso lo hemos visto. Luego le sigue la atorvastatina, luego le sigue la simvastatina, luego sigue la lovastatina, pues ya se usa mucho, y la fluvastatina. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Sobre esto hay bastante controversia. Me ha parecido, ya no lo hemos puesto porque antes poníamos unos artículos que han salido, pero son artículos y que deben leerlo de todas maneras. Pero, porque estas son las reacciones adversas que están escritas en los libros, pero en la actualidad, ustedes saben que la farmacovigilancia va avanzando y que en la actualidad ya hay mucho más reacciones adversas porque hacen una vigilancia verdadera. Los laboratorios ya no vigilan, o sea, lo que les interesa generalmente es vender su producto y ya no vigilan, ¿no? A pesar que hay leyes, normas ya establecidas por el gobierno, pero bueno, hay mucha norma en el... ¿Cuántas se cumplirán? No sabemos. Prácticamente deberían hacer su control de farmacovigilancia, deberían hacer la gestión de riesgo. Está por norma, pues nadie lo hace, o lo hacen muy pocos. ¿Cuáles son los incrementos de las transaminasas hepáticas? 2%, no sabemos este porcentaje. Ocasional aumento de creatina fosfato. Esto lleva a miopatías. Y el 0,1% y rabdomiolisis. Estas cifras son prácticamente, bueno, aparecieron al inicio de los estudios. En la actualidad, ustedes van a tener la oportunidad, todo paciente que toma, generalmente, un buen número de pacientes no lo toleran porque les produce dolores musculares severos. Y lo que pasa es que se les pide el CPK, creatinfosfoquinasa, y prácticamente a veces les salen normales. Pero ya hay estudios histológicos que a esos pacientes con mucho dolor le hacen una biopsia y le encuentran ya daños musculares. Entonces ya le encuentran miopatía, a pesar que entonces la creatinfosfoquinasa se eleva ya en casos mucho más avanzados. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos casos. Algunos dicen, bueno, es dependiente de dosis también. Pero lo otro es esto, miopatía mitocondrial. Puede haber dermatomiositis, mioglobinuria. Algunos dicen, inclusive se ha visto diabetes, una serie de enfermedades que han aparecido. Hay algunos estudios. Y la glucosa también tiende a subir. ¿Con qué medicamentos interaccionan las estatinas? La, Los factores de riesgo para rabdomiolisis incluyen insuficiencia renal, deficiencia de vitamina D, hipotiroidismo en ancianos, sexo femenino y uso de fármacos. Los antimicóticos, estos son inhibidores enzimáticos. Inhibidores de proteasa son inhibidores enzimáticos. La cicloporina también, la eritro y el jengibre, la niacina. Ya hemos visto que
rosuvastatina, atorvastatina y la simvastatina se metaboliza por el 3A4. Y los inhibidores de esta enzima pueden aumentar el riesgo de rabdomiólisis. O sea, ¿cuáles son todos estos fármacos? Las concentraciones de creatina sinasa en plasma deben determinarse en pacientes con quejas musculares. Los inhibidores de la reductasa pueden incrementar también el efecto de la warfarina, lógicamente. Si inhiben el metabolismo de la warfarina, prácticamente va a incrementar la fracción libre y va a tener problemas de sangrado. Entonces, es importante valorar el INR al iniciar una estatina o cambiar de dosificación. No usar estatinas ni en gestación ni lactancia o enfermedad hepática activa. Las interacciones, hemos dicho, las resinas reabsorben su absorción, disminuyen su absorción. Aumenta el riesgo de miopatía, las resinas. En pacientes con insuficiencia renal, hay más miopatía. Uso de ciclosporina, estos son inhibidores enzimáticos, también incrementa. Entonces hay que determinar periódicamente los niveles de proteínas CPK. Los fármacos que dependen de 3A, estos son la atorvastatina, de 3A4, que es una isoforma del citocromo P450, atorvastatina, lovastatina, simvastatina. Acá que actúan con inhibidores enzimáticos y actúan con inductores enzimáticos, que son los que están en la línea, fenitroidina, rifampicina, etc. Los inhibidores de CYP29, que es la fluvastatina y rosuvastatina, ketoconazol, metronidazol, aumenta las concentraciones de fluvastatina y rosuvastatina. Bueno, tenemos las reacciones adversas. Entonces, bueno, continuando. El uso clínico de las estatinas generalmente para prevención secundaria de infarto en miocardio y accidentes cerebrovasculares. O sea, significa si un paciente ya tuvo un ACV o tuvo un infarto en miocardio o una enfermedad coronaria, insuficiencia coronaria, debe usar, digamos, y depende del perfil lipídico para usar estatinas. Donde todavía hay un poquito de problemas es en la prevención primaria donde hay mucha controversia, pero al parecer los pacientes que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular sí deben usar. Está contraindicada en gestación y en lactancia también. En este caso estamos teniendo las estatinas que hacen ¿cuáles son o sea, la reducción del colesterol LDL? La rosuvastatina ya hemos visto la que más se reduce, pero la simvastatina y atorvastatina están en segundo lugar. Reducción de triglicéridos muy poco, pero eso es. Aumento de la producción de HDL, la provastatina aumenta un poquito más.
Vida media hasta acá, penetración del sistema nervioso central. Solamente la que penetre la lovastatina, la pitavastatina y la simvastatina. Excreción renal, casi todos menos del 20%, 10%, entonces prácticamente no tendrían mucha relación con el ajuste de dosis en pacientes con compromiso renal. Ahora tenemos el otro grupo, tenemos los fibratos. Activan los receptores PPAR, receptores activados por el inductor proliferador de peroxisomas. ¿Qué hacen? Aumentan la actividad del lipoproteína lipasa, reducen la producción de lipoproteínas de densidad muy baja, o sea, y estimulan la eliminación del LDL por el hígado. O sea, reducen la producción de VLDL y estimulan la eliminación de LDL por el hígado, los fibratos. Reducen en forma notable los triglicéridos y aumentan en forma moderada el colesterol al HDL. Aumenta HDL, y eso ya lo hemos visto en las láminas anteriores, y disminuyen triglicéridos. Efectos adversos, ya hemos dicho, miopatía. Entre ellos, por ejemplo, el jengibrosilo. Generalmente se utiliza el jengibrosilo prácticamente asociado a estatinas, incrementa el riesgo de miopatías. Definitivamente no se puede, está contraindicado dar esos dos fármacos. De repente otro tipo de fibratos al parecer hay menos, pero con jengibrosilo se incrementa notablemente el riesgo de miopatía. Interacciones, ya hemos mencionado que actúan igual que las estatinas, incrementa el sangrado o incrementa las concentraciones de warfarina. Estos son los fibratos, actúa en este receptor. Entonces aumenta la proteína lipasa. Entonces disminuye los triglicéridos, disminuye la síntesis de triglicéridos, disminuye los triglicéridos plasmáticos. Aumenta los ácidos grasos, la oxidación en los hepatocitos, aumenta el HDL. Entonces, fibratos, aumenta HDL y disminuye triglicéridos. Acá tienen las características de los fibratos. No deben usarse en pacientes con insuficiencia renal o hepática graves. Clofhidrato, todas las características farmacocinéticas se las dan. Generalmente sufren circulación enterohepática, cruzan la placenta, se excretan como glucuronido. Los fibratos en hipertrigliceridemias con elevado nivel de VLDL y en hiperquilomicronemias no son útiles en hipertriglicemias que cursan con quilomicronemia primaria, porque en ese caso, el problema de colesterol de tipo 1, generalmente hay un déficit congénito de lipoproteína lipasa. Ahora tenemos manejo de las hipertrigliceridemias. Acá miren las causas, medidas no farmacológicas, riesgos cardiovasculares. Entonces, si los triglicéridos se mantienen menos de 150, y no es lo normal, pero generalmente han establecido. Acá este es un cuadro donde han establecido la hipertriglicemia moderada es entre 150 a 499. Hipertriglicemia moderada severa es entre 500 a 999. Hipertrigliceridemia más de 1000 es de hipertrigliceridemia severa. Entonces, acá tenemos alto, no sabemos si acá hay si alto riesgo o no hay alto riesgo de enfermedad cardiovascular.
hay que bajar acá. Entonces, si hay alto riesgo, agregar omega 3. Los omega 3 disminuyen notablemente la absorción de triglicéridos, pero si no hay alto riesgo, continuar solamente con medidas generales, o sea, con dietas nomás. Si hay riesgo elevado, acá, pero ya con 599, agregar también omega 3, es todavía alto agregar fibratos, ya, o sea, agregar fibratos. Ya, mire, no están usando, recién los fibratos lo utilizan cuando están por encima de 500 a 999. Y otros solamente el omega 3. Y si no, adicional fibrato, no. Si triglicéridos todavía en este rango, a omega 3. En cambio, si ya es severa, continuar medidas generales hasta que baje esto. Cuando el nivel alcanza menos de 1000, drogaterapia para bajar los triglicéridos. Generalmente acá sí hay que dar tratamiento con fibrato de todas maneras. Otros hipolipemiantes. O sea, ¿cuáles son los fármacos que intervienen en la absorción de colesterol? Ezetimibe, alimentos enriquecidos con estanoles, resinas secuestradoras de ácidos biliares, ácido nicotínico, derivados del aceite de pescado, que es el omega también. La ezetimiba bloquea el transportador NPL1 de los esteroles. Se utiliza añadida estatina cuando la respuesta es insuficiente. Esto disminuye hasta un 50% la absorción de colesterol, pero reduce solo el 15% de la concentración sérica. Disminuye el 18% de LDL colesterol, unido al uso de intestinas baja hasta el 20% adicional, o sea, de 18 se va a 38, 40. Estas son las reacciones. Mialgias producen, pero mucho menos que las estatinas. Tenemos otro grupo acá que son los resinas secuestradoras de ácidos biliares, colestipol, colestiramina y coleselvan, colestebelan. Estas se unen a ácidos biliares en el intestino y interrumpen la circulación enterohepática. Aumenta la excreción fecal de ácidos biliares. Vamos a ver en esta lámina acá qué es lo que pasa. Este es un paciente con colesterol, con un problema hiperlipídico, pero no tratado. Tiene colesterol elevado. Acá forman los ácidos biliares que hemos visto al comienzo de la lámina. Estos ácidos biliares nuevamente se reabsorben acá. La mayor parte de los ácidos biliares que se secretan al intestino se reabsorben. Pero cuando se da las resinas, prácticamente las ácidos biliares, esto ya se lo vuelve insoluble y esto se va eliminando los ácidos biliares, se eliminan por las heces. La colestiramina, el colestipol, el colesevelam, sevelan forman un complejo con los ácidos y sales biliares, lo que impide que se reabsorban a partir del intestino. Reacciones adversas, constipación, náuseas, flatulencia. Pero tiene también sus contras que disminuye la absorción de vitaminas liposolubles tipo A, E y K. Puede producir hipernatremia, hipercloremia. Disminuye la disponibilidad también de warfarina. También las resinas secuestradoras se utilizan no solo para disminuir el colesterol, sino para pruritos en pacientes con obstrucción biliar o diarrea por ácidos biliares debido a neuropatía diabética. La niacina inhibe la lipólisis del tejido adiposo, que es el principal productor de ácidos grasos. Yo creo que acá está. La niacina, de ácido nicotínico. Forma el triacilglicerol, entonces el triacilglicerol va a formar ácidos grasos y estos ácidos grasos forman, el ácido grasos
forman el triacilglicerol y estos forman la BLDL y lógicamente aumenta el LDL. Entonces el ácido nicotínico lo que hace es inhibir el triacilglicerol para la formación de ácido graso. No forma ácidos grasos. Y eso, entonces para el final no se forma LDL ni VLDL. Entonces ya hemos visto en la lámina, ahora volvemos acá, volvemos ya a la parte teórica. Inhibe la lipólisis en el tejido graso, el tejido adiposo, que es el principal productor de ácidos grasos libres. El hígado utiliza normalmente los ácidos grasos como precursores para la síntesis de triacilglicerol, reduciendo la síntesis hepática de triacilglicerol necesario para la producción BLDL. Lo hemos visto en la lámina. Entonces reduce la síntesis hepática de BLDL, lo que reduce la síntesis de LDL. Reduce prácticamente un 10% los niveles de LDL, sustancia más eficaz para aumentar los niveles. Generalmente donde más actúan es incremento del HDL. Al disminuir la concentración de LDL, también disminuye la concentración de plasmáticos y de triglicéridos y colesterol. Incrementa los niveles de colesterol HDL por reducción de su catabolismo. En el tratamiento el uso clínico es el tratamiento de las hiperlipidemias familiares. Y su indicación clínica más eficaz más habitual es su eficacia para aumentar los niveles plasmáticos de la lipoproteína de alta densidad, que es el HDL. Reacciones adversas, flashing, cutáneo, intolerancia, elevación de transaminasas hepáticas, hiperglicemia en algunos casos. Inhibidores del CPS-K9, que es inhibidores de la proproteína convertasa de subtilicina. Proproteína convertasa de subtilicina, hexina, tipo 9. ¿De qué se trata esto? Es una enzima que se produce de forma predominante en el hígado. Se une a receptores de LDL en la superficie de los hepatocitos, lo que conduce a una degradación de los receptores de LDL, o sea, prácticamente no degrada los receptores de LDL en los hepatocitos. Cuando se inhibe esta enzima, hay más receptores LDL disponibles para depurar la LDL del plasma, el colesterol LDL del suero. Entonces, lo que hacen esta enzima, PCS, es prácticamente degradan los receptores LDL. Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de PCSK9? Alirocumab y evolucumab son anticuerpos monoclonales completamente humanizados. Se utilizan además del tratamiento más como estatinas en pacientes donde no hay hipercolesterolemia familiar heterocigota o homocigota o en pacientes con enfermedad cardiovascular arteriosclerótica que requieren una reducción adicional de LDL. Se usan asociados también alirocumab o evolucumab. Cuando se combinan con estatinas, los inhibidores de PCSK9 proporcionan una potente reducción del colesterol LDL, 50-70%. También puede considerarse para pacientes con un riesgo elevado de estatinas, de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, cuando hay intolerancia a las estatinas. No lo tolera mucho problema, digamos, muscular o hasta rabdomiolisis. Se puede usar los inhibidores de PCSK9. Solo están disponibles en inyecciones subcutáneas y se administran cada 2 a 4 semanas. Estos no son eliminados por riñones, se ha usado en pacientes de diálisis o aquellos con insuficiencia renal crónica terminal inclusive. Los inhibidores por lo general son bien tolerados
Las reacciones adversas son reacciones en lugar de inyección, reacciones inmunológicas, infecciones de vías respiratorias superiores. Sin embargo, como esos medicamentos son relativamente nuevos, son novedosos, y ustedes saben que cuando aparecen en el mercado las reacciones adversas solamente se han detectado algunas, generalmente las reacciones adversas del tipo A, pero las reacciones del tipo B, tipo C no se han detectado, o si son muy infrecuentes recién se van a detectar, entonces hay que estar vigilando todavía por reacciones adversas, pero su eficacia sí está demostrada en estos pacientes. Y acá tienen, por ejemplo, este es el sin inhibición, que hacen estos, prácticamente es esto, ahí la incrementan acá el LDL, el LDL, degradación acá no hay degradación, es en el hepatocito. Y acá, ¿qué es lo que hacen con inhibición? Prácticamente acá hay degradación lisosómica, ya no hay, y prácticamente hay endocitosis, o sea, hay mayor cantidad de receptores. En esta lámina podemos ver acá, hacer un resumen de lo que ya hemos mencionado. Inhibidores de la reductasa, las estatinas. Sobre LDL, las que tienen las que más, o sea, tratando de centrar esto, los que más reducen LDL son las estatinas, los secuestradores de ácidos biliares y la inhibidores de absorción de colesterol no reducen mucho, pero inhibidor de PCSK9. O sea, son los que más reducen. Mire, el que más reduce son estos tres. El resto, la niacina también reduce un poco, pero no. Fibratos, inhibidores de la absorción disminuyen menos. Los que aumentan más HDL prácticamente son los fibratos y la niacina. Esto, el inhibidor es muy poco. Efectos sobre triglicéridos, los fibratos y la niacina son los que más tienen. Y también las estatinas un poco. Miren los tres, acá los tres, y acá los 2, 3, 4. Efectos para bajar las concentraciones, los niveles lipídicos de los secuestradores de ácidos biliares, cuánto bajan la colesterol LDL y cuánto sube el HDL. El ezetimiba disminuye el 17% nomás, pero aumenta el HDL muy poco. Los que más aumentan el HDL están inhibidores, son el ácido nicotínico y el jengibrosilo. La disminución de triglicéridos, ya esto también ya lo hemos visto, la pueden revisar ustedes con más detenimiento. Con esto estamos. Acuña Paucar, Presente, doctor, buenos días. Agrada Barreto, Presente, doctor, buenos días. Alta Torre, Presente, doctor. Arista Ramos, Presente, doctor Arista. Valdeomar Zápalo, Presente, doctor, buenos días. Baltasar Vargas, Baltasar presente, doctor. Bernaola Pacheco, Bernabé, presente, doctor. Bobadilla Ceballos, Presente, doctor. Borja Urbano, Presente, doctor, buenos días. Buendía Altamirano, Presente, doctor. Cáceres Malaver, Presente, doctor, buenos días. Camacho Castañeda, Presente, doctor. Castillo Altamirano, Presente, doctor. Castillo Llovera, Presente, doctor. Buenos días. Castro Flores, Presente, doctor, buenos días. Castro. Chao Elizalde, Presente, doctor. Buenos días. Chávez Ponce, Presente, doctor. Buenos días. Chávez Salvatierra, Presente, doctor. Buenos días. Chileno Serrano, Presente, doctor. Buenos días. Choque Guamaní,
Cosi Chacón, Presente, doctor, buenos días. Custodio Guilio, Presente, doctor, buenos días. Delgadillo Alcócer, Buen día, doctor, presente. Deza Villanueva, Flores Huerta, Flores Huerta presente, doctor. Flores Huerta, Flores Huerta presente, doctor. Flores Palomino, Presente, doctor. Flores Quispe, Presente, doctor, buenos días. Flores Vidal, Presente, doctor, buenos días. Fuentes Bolívar, Presente, doctor. García Andreu, Presente, doctor, buenos días. García Andreu, Presente, doctor. García Rengifo, Presente, doctor. García Sánchez, Presente, doctor. Gutiérrez Vázquez, Presente, doctor, buenos días. Guamán Quesada, Presente, doctor, buenos días. Igreda Villacorta, Presente, doctor. Izaguirre Vega, Presente, doctor. Landeo Vázquez, Presente, doctor, buenos días. López Gual, Presente, doctor, buenos días. Lozano Tapia, Presente, doctor, buenos días. Lúcar Quirós, Magallanes Pomayauri, Presente, doctor Magallanes, buenos días. Malca Fernández, Maca, presente, doctor. Maldonado Gómez, Presente, doctor. Marchanta Saico, Presente, doctor. Marure Pérez, Presente, doctor. Mejía Saavedra, Presente, doctor, buenos días. Mendieta Riveros, Presente, doctor, buenos días. Mendoza Arias, Mendoza Arias, Medino Martínez, Presente, doctor, buenos días. Mesa Rojas, Presente, doctor, buenos días. Muñoz Guaita, Presente, doctor, buenos días. Ñaupa Cabanillas, Oblitas Gamonel, Presente, doctor, buenos días. Olarte Galindo, Presente, Olarte, doctor. Pérez Cumpa, Pianto Rojas, Pianto presente, doctor. Pinares Zambrano, Presente, doctor. Portillo Orellana, Quispe Gavino, Presente, doctor. Rafael Rojas, Presente, doctor. Ramírez Peceros, Ramírez Peceros, Ramírez Peceros, Reátigue Capillo, Presente, doctor, buen día. Riveros Mendoza, Presente, doctor, buenos días. Robles Lazarino, Presente, doctor, buenos días. Rodríguez Chica, Presente, doctor, buenos días. Rodríguez Vivanco, Presente, doctor, buenos días. Rojas Guerrero, Presente, doctor. Rojas Guerrero, Presente, doctor. Rosas Santos, Presente, doctor. Rosas Uchupe, Presente, doctor, buenos días. Salazar Reyes, Presente, doctor. Salinas Vázquez, Presente, doctor, buenos días. Salinas Vázquez, Presente, doctor. Sarmiento Soriano, Presente, doctor. Socla Cornejo, Presente, doctor. Solano Cuicapusa, Presente, doctor, buenos días. Urbano Villaizán, Presente, doctor, buenos días. Valer Quilca, Valeriano Godoy, Presente, doctor, buenos días. Vargas Alvarado, Presente, profesor, buenos días. Vázquez Chacaldiaza, Presente, doctor, buenos días. Villarreal Rodríguez, Presente, doctor, buenos días. Vizcardo Cordero, Presente, doctor, buenos días.
Ahora, bueno, vamos a... ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, si no hay pregunta, vamos a suspender la clase.